nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Ya. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Espero que hayan tenido una muy buena celebración de fiestas de Año Nuevo, que sea un tremendo año 2026 para nuestro país, para el Congreso, para el Senado. Quiero saludar al ministro de Justicia que se encuentra presente y Derechos Humanos, el señor Jaime Gajardo, a sus asesores, el señor Pedro Vega, Max Laulí, no sé si se pronuncia así, Francisco León, los abogados de la División Jurídica, Rodrigo Hernández y Francisco Molina, del Ministerio Público, el fiscal nacional, el señor Ángel Valencia, la directora ejecutiva, la señora Mónica Naranjo, el director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Droga, el señor Ignacio Castillo, la gerenta de la División de Estudios, la señora Ana María Morales, el profesional de la División de Estudios, el señor Gonzalo Droguet, a nuestros senadores, a la senadora Ensberger, al senador Durresti, la senadora Pascual. Quiero saludar a la secretaría también, nuestros asesores y asesoras. Y hoy hemos citado a esta sesión para ocuparnos del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, el boletín número 16.374-07, que nuestra comisión conoció en trámite y espero, lo quiero decir de esta manera, que podamos, lógicamente, despacharla a la sala lo más pronto posible. Señor secretario, tenemos cuenta. Sí, gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores, señor ministro, señor fiscal nacional y asesores. Sean bienvenidos. Se han recibido las siguientes comunicaciones. En primer lugar, un oficio de la Secretaría de la Comisión de Salud de esta corporación, mediante el cual comunica que dicha instancia parlamentaria acordó solicitar a esta comisión poner en tabla para su despacho el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada, mediante la cual remite 2 informes relativos al proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital. Hay una serie de audiencias, presidenta, señoras y señores senadores. En primer lugar, del defensor de la niñez, señor Anuar Quesille, para exponer sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas o adolescentes para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. También se recibió una solicitud de la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, señora Patricia Ibarra, mediante la cual solicita exponer sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público y que es objeto de esta sesión. También cuentan ustedes con los antecedentes enviados por el profesor de Derecho Informático de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Renato Gijena, mediante la cual solicita exponer sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar entre las garantías constitucionales el derecho a la identidad digital y a la autodeterminación informativa. Remite una minuta con los contenidos y alcances de esa iniciativa. Finalmente, del vocero de la organización No Más ANFP, señor Raimundo Lira, mediante la cual solicita participar como oyente en la sesión del día miércoles 7 de enero de 2026, destinada a continuar con el debate en particular sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de conflictos de interés y fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Boletín 10.634. Eso, señora presidenta, señores senadores, los documentos de la cuenta. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, senadores. Hay algunos proyectos que, si bien han sido puestos en tabla en la comisión durante estas semanas por las urgencias y las pocas sesiones que nos quedan de al menos este periodo legislativo, obviamente que se toma cuenta, vamos a poder responder si los ponemos en tabla que sean escuchadas, sobre todo las personas, los oficios los recibimos lógicamente, y sobre el que está en tabla, que además mañana también vamos a estar citados si fuera necesario, de la Asociación Nacional de Fiscales. Vamos a ir avanzando, dado estamos en tercer trámite, para ver si en algún punto es necesario, dado que les atañe directamente, o si es una cuestión más general, podrían hacerlo llegar incluso por escrito. Me refiero, ¿cierto?, a la solicitud de la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, señora Patricia Ibarra, a propósito del proyecto que está en tabla hoy y mañana en la comisión.
¿Les parece si solicitamos que remitan algo por escrito? Sí, ¿Les parece? sí, por escrito, lo vamos a retirar por escrito. ¿Ya? Sí. Muy bien, así Ok. se les solicitará. Presidenta, la Secretaría tiene una breve relación del proyecto. Perfecto, gracias. Sí, senador Urresti. Presidenta, gracias. Junto con saludarle y hacerle feliz año a todos los integrantes de la comisión y todos los equipos y nuestros invitados. Si pudiéramos hacer una pequeña resumen No, el proyecto lo tengo claro, pero es que lo que viene en la semana, porque nos quedan un par de audiencias seguramente de autoridades propuestas. Nos queda algunos proyectos que van a volver de sala a la comisión, entonces sería re importante que pudiéramos tener un pequeño, más o menos, cronograma para, yo siempre digo, terminar los proyectos, despacharlos, y más que abrir nuevos temas como los que en algunas propuestas aquí de la cuenta figuran. Entonces, si pudiéramos hacer un pequeño comentario de qué es lo que viene o qué proyectos tenemos que sí o sí despachar. Yo creo que este es uno en que, ojalá en una audiencia o si son dos, pero despacharlo. Sociedades Anónimas, estamos ahora para el miércoles. Hoy día y mañana, senador, recojo el punto, esta semana ya está, cierto, obviamente acordado, porque el objetivo de este que está en tercer trámite es despacharlo. Es correcto. Si lo logramos hoy día, bueno, mejor aún, pero al menos hoy día y mañana creemos que con 2 sesiones estaríamos ok. Y el día miércoles, efectivamente, uno que estaba en sala, recordemos que uno de los comités marcó un punto, ¿cierto?, para poder revisarlo, me refiero al de seguridad perimetral de los recintos penales, por lo tanto es un punto súper específico que tenemos que volver a revisar. Y en segundo lugar, para el día miércoles, el de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, que también yo me atrevería a decir que ahí nos deben faltar unas 2 sesiones y se despacha a la sala. Y ya luego, la próxima semana, yo no he querido todavía tomar alguna decisión porque efectivamente me gustaría avanzar en el tema de nombramiento. De partida en el tema medioambiental tenemos ahí un tema pendiente, ¿cierto?, para poder volver a poner en tabla. Hay nombramiento de Supremo, que está en la quina hecha y queremos ver también si es posible poder ya fijar aquello, además que los plazos, lógicamente, establecido en la ley ya han pasado los 10 días, ¿cierto?, en el caso sobre todo el primero. Y hay otros proyectos que podríamos revisarlos para poder despacharlos a la sala, pero al menos en una votación en general, como por ejemplo el derecho a la ciudad, por ejemplo. Obvio que hay que ponerse de acuerdo. Así que bueno, lo que yo sugiero, voy a hacer una propuesta para las 3 semanas, sin contar estas que quedan, y siempre en el ánimo de que sean proyectos que haya que despachar a la sala, ya sea para votarlos en general o para ya, ¿cierto?, despacharlos en su trámite particular. Pero esta semana está definido de esa manera y creo que al final del día es lo que nos permite avanzar despachando proyectos o al menos intentándolo a propósito, por ejemplo, del de Sociedad Anónima Deportiva Profesionales. Gracias, senador. ¿Tiene una relación el señor secretario para ponernos al día en el proyecto y avanzar? Gracias, señora presidenta. Corresponde iniciar el estudio en tercer trámite constitucional del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. El objetivo de esta iniciativa es, en síntesis, reforzar las herramientas y recursos del Ministerio Público para fortalecer los procesos administrativos y tramitación de causas, mejorar la eficacia de la investigación y la persecución penal, así como también la atención de víctimas y testigos de delitos, de manera de ampliar la cobertura que presta actualmente. Asimismo, se busca perfeccionar los mecanismos de incentivos de desempeño para los fiscales y otros funcionarios del referido organismo. El día 5 de marzo del año en curso, el Senado aprobó en primer trámite constitucional esta iniciativa. Mediante ella se introdujo en 22 números diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público, 11 enmiendas a la Ley 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público, y una disposición que modificaba el artículo 10 de la Ley 19.346, que crea la Academia Judicial. Finalmente, consideró el texto aprobado por el Senado 8 disposiciones transitorias. El 16 de diciembre del año en curso, la Cámara de Diputados comunicó a esta corporación los cambios que había introducido este proyecto en segundo trámite constitucional. En síntesis, realizó cambios de forma y de fondo. Confirmó algunas de las disposiciones aprobadas por el Senado, suprimió algunos numerales, reubicó otros y agregó nuevas disposiciones a esta iniciativa.
Una parte de estos cambios se explican por la reciente aprobación de la ley número 21.771, que incorporó a la Fiscalía Supraterritorial en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Asimismo, aprobó enmiendas de forma a la Ley 20.240 ya mencionada. Finalmente, suprimió la modificación introducida a la Ley 19.346, que creó la Academia Judicial, amén de otras correcciones en las disposiciones transitorias de este proyecto. Cabe hacer presente que si el Senado aprueba todas estas modificaciones, concluirá la tramitación interna de esta iniciativa en el Congreso Nacional y se remitirán los antecedentes al Presidente de la República y al Tribunal Constitucional para su posterior publicación. Si se rechaza una, varias o todas estas enmiendas aprobadas por la Cámara de Diputados, corresponde comunicar esta decisión a dicha corporación con el fin de constituir una comisión mixta llamada a resolver dichas discrepancias. La Secretaría del Senado ha preparado un texto comparado que contiene la normativa legal vigente, el texto aprobado por el Senado y en la tercera columna las enmiendas realizadas por la Cámara de Diputados. Asimismo, hemos recibido y se va a repartir una presentación en PowerPoint que tiene preparada el Ministerio de Justicia sobre este punto para su mayor ilustración. Es cuanto puede informar la Secretaría. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. La palabra, su oración. Le doy la palabra entonces al ministro. Sí. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los senadores y senadoras presentes, al fiscal nacional, al equipo del fiscal nacional y, bueno, por cierto, desearle a todos muy feliz 2026. Tal como lo decía el secretario de la comisión, este proyecto es un proyecto bastante importante, es un proyecto que nosotros hemos denominado estructural, es fundamental para una adecuada persecución del crimen y mejorar también los distintos índices que se tienen actualmente en materia de persecución penal y por sobre todo también de eficacia en esa persecución. La necesidad de fortalecimiento del Ministerio Público creo que nosotros la hemos explicado en bastantes ocasiones. Generar este fortalecimiento no es solo orgánico, que lo hace este proyecto, sino que también reforzar y realizar ciertos cambios en la ley orgánica del Ministerio Público con el objeto de tener nuevas herramientas institucionales para los requerimientos que son urgentes y fortalecer también la capacidad del Ministerio Público para la persecución del crimen. Lo decía el secretario, esta ley lo que hace es que modifica tanto la ley orgánica del Ministerio Público como también la ley 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos de desempeño que está ahí señalada, y en el segundo trámite se hace una armonización con la ley 21.771, que es la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial. Solo un pequeño paréntesis en esto, presidenta. Ambos proyectos, tanto el de fortalecimiento como el de Fiscalía Supraterritorial, se trabajaron en conjunto y el caso de fortalecimiento implicó una reforma constitucional y posteriormente la ley orgánica. Y es importante señalarlo que la ya aprobación y publicación de la ley 21.771 y su entrada en vigencia en abril, el 1 de abril, de hecho, de este año, implica ponerse en dos situaciones posibles. Una situación es que esta ley salga a posterior de la ley 21.771 y entre en vigencia una vez ya vigente la ley 21.771, o el caso que esta ley pueda despacharse durante este mes, que es lo que esperamos nosotros como Ejecutivo, con el objeto de que sus disposiciones sean coherentes con la ley 21.771. Entonces, muchos de los cambios que ustedes van a ver tienen que ver precisamente con armonización entre estos dos cuerpos legales para que puedan entrar en vigencia en cualquiera de estos dos supuestos, ¿ya? Y no hayan contradicciones entre los cuerpos legales en el caso que la ley se despache este mes y por ende entre en vigencia antes del 1 de abril de este año o eventualmente entre en vigencia posteriormente al 1 de abril de este año. Entonces, ahí junto con la Secretaría de
de la Cámara y el Ministerio de Justicia, y también, por cierto, con la colaboración del Ministerio Público, se hizo un conjunto de adecuaciones para la armonización de ambos cuerpos legales con el objeto de que lo que ya está aprobado en la Ley 21.771 pueda, en cualquiera de estos dos supuestos, ser coherente con lo que se está aprobando en fortalecimiento. Como ustedes saben, los principales ejes de esta propuesta es que se realiza el mayor incremento de dotación de personal del Ministerio Público desde su creación. Esto ya lo ha señalado el Fiscal Nacional y los equipos de la Fiscalía Nacional. Es algo urgente, necesario y bastante imperioso de que ocurra lo más pronto posible. Todo esto a fin de mejorar la persecución penal. También se introducen modificaciones al modelo orgánico del ente persecutor y se modernizan los mecanismos de gestión institucional e incentivo de remuneraciones de su personal, tal y como se incorporaron en primer trámite, que se mantiene eso en el segundo trámite en términos sustantivos prácticamente similar. Solo un recordatorio, porque ustedes lo conocen, en el incremento de dotación, este es un proyecto muy robusto. Incorpora un total de 819 cargos más, 4 jefes de unidad, 205 fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos, 5 auxiliares, todo esto en un periodo de 4 años. Yo creo que ustedes recuerdan que efectivamente una de las discusiones que tuvimos fue la gradualidad. Y por ende este proyecto tiene 2 informes financieros y de hecho mejoramos de una u otra manera la gradualidad en el segundo informe financiero conforme a lo que ustedes nos plantearon en su momento en la tramitación de este proyecto. En la lámina siguiente, bueno, en total son 1.034 fiscales adjuntos los que llegará a la dotación del Ministerio. Este incremento llegará a 1.034 fiscales adjuntos, lo que es, por cierto, un fortalecimiento muy significativo para el Ministerio Público, porque todos coincidimos en que es clave para la adecuada persecución penal y los fenómenos delictuales que se están viviendo actualmente. En cuanto a la gradualidad, también como a modo recordatorio, esta es la forma que ya se acordó. Esto fue cómo salió en primer trámite y cómo se mantuvo en el segundo trámite. En total, si mal no me equivoco, y ahí me pueden corregir, son alrededor de 30.000 millones de pesos, un poco más en régimen. ¿40.000? 44.000 millones de pesos en régimen, el aumento de presupuesto al Ministerio Público. Y aquí vamos a las modificaciones, que es lo que es el principal objeto de este tercer trámite. Primero que todo, las armonizaciones que les señalaba, como ya se aprobó la Ley 21.771, está publicada el 1 de octubre de este año y entra en vigencia el 1 de abril del próximo año. Se reubicaron todas las modificaciones que pudieran haber generado algún tipo de conflicto entre el texto aprobado en primer trámite, o el texto aprobado en segundo trámite, mejor dicho, y la vigencia de la ley de la Fiscalía Supraterritorial. Son 4 los principales temas que donde se genera esta armonización, que son el artículo 17 en materia de atribuciones del fiscal nacional, el artículo 50, causales de remoción de un fiscal adjunto, el artículo 51, vinculado con procedimientos disciplinarios en contra de un fiscal adjunto, y el artículo 87, que es básicamente nomenclatura de lo que se denomina ahora unidad de formación, perfeccionamiento y capacitación. Esto en razón de la Ley 21.771. ¿Ya? No son modificaciones que incidan en el fondo de lo aprobado en primer trámite en la Fiscalía, en el fortalecimiento del Ministerio Público, sino que tiene que ver con normas ya aprobadas y que se encuentran publicadas y diferida su vacancia conforme a la Ley 21.771. Entonces, para dar un ejemplo, el artículo 17, que es quizás el principal porque afecta ¿podemos pasar a la siguiente? El artículo 17 que afecta directamente las atribuciones del fiscal nacional. El artículo que se aprobó en primer trámite y también en segundo trámite en este proyecto de fortalecimiento, lo que hace es reemplazar el artículo 17A. ¿Ya? El artículo aprobado en la ley de supraterritorial mantiene el mismo artículo del 17A de este proyecto, pero agrega, asimismo, el fiscal nacional estará facultado para dictar instrucciones particulares al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en las investigaciones de delitos de crimen organizado o alta complejidad que estén a su cargo.
lo que es parte ya de la ley 21.771. Entonces, para que no hubiera una contradicción, porque como el artículo 17 reemplaza, el artículo 17 aprobado en fortalecimiento, reemplaza el artículo 17A de la ley orgánica, si es que esta ley se publicara y comenzara a regir posteriormente a la ley de la Fiscalía Supraterritorial, reemplazaría lo ya aprobado en la Fiscalía Supraterritorial y dejaría fuera lo que está en rojo. ¿Me explico, no? Sí, no sé, voy de nuevo, porque esta norma está en la Supra y está aprobada, es ley. Entra en vigencia el 1 de abril de este año. ¿Ya? No, esta es la ley aprobada, la segunda columna, en la Cámara. Sí, el artículo 17 es el de lo que se había aprobado en primer trámite acá en el Senado. Está en la página 56 del comparado, pero claro, no es que no se está eliminando, se está agregando y se está agregando para que no, sí, no se está eliminando, para armonizar, a efecto de que no entre. No, se está armonizando. Sí, pero igual podría repetirlo, ministro, solamente el tema de la ley, ¿cierto? Voy a que esto responde a que si entra en vigencia después de, no nos quedemos con un vacío, por decirlo de alguna manera. Voy a repetirlo porque no me expliqué bien. En la ley de supraterritorial está aprobado tal como señala la modificación que hizo la Cámara en el artículo 17, que incorpora lo que ya se aprobó en la supraterritorial, para que no haya un problema, porque si aprobábamos tal cual lo que se había aprobado en el Senado, faltaba lo que estaba escrito en rojo, que ya está aprobado en la ley de la supraterritorial. Entonces, si es que eventualmente la ley se hubiera publicado posteriormente al de la supra, habría reemplazado y habría eliminado lo que ya incorporamos en supraterritorial. Entonces, la Cámara lo que hace es incorporar lo que se incorporó en la ley de supraterritorial para que no tengamos ese problema, cuando estas leyes entren en vigencia. Si entra en vigencia antes, no hay ningún problema. Y si entra en vigencia después, tampoco va a haber ningún problema, porque está incorporado. ¿Se entiende? Entonces, esas son las armonizaciones que hizo en estos cuatro, si volvemos a la anterior, en estos cuatro puntos la Cámara incorporó para armonizar lo que ya se había aprobado en la supraterritorial. Entonces, lo mismo en las causales de remoción de un fiscal adjunto, se incorpora lo que ya se había aprobado en la supraterritorial, lo mismo en los procedimientos disciplinarios en contra de un fiscal adjunto, y el 87, que es solo nomenclatura. Entonces, para que no haya ninguna contradicción al momento en que entren en vigencia ambas leyes. Pusimos como ejemplo solo el 17 porque era el más, de una u otra manera, es el que incide directamente en las atribuciones del fiscal nacional, para que ustedes vean que con lo que viene incorporado en la Cámara, lo que se hace es armonizar con el texto ya aprobado en la ley 21.771, que modifica y crea la Fiscalía Supraterritorial. Esas son armonizaciones. Ahora están las diferencias propiamente tal de texto entre primer trámite y segundo trámite. Sigamos. ¿Cuáles son las diferencias? Son más bien acotadas, ¿ya? En primer lugar, había una incorporación que se había hecho en esta corporación por indicación parlamentaria, que era la posibilidad de otorgar un permiso con goce de sueldo por 6 meses a fiscales adjuntos, abogados asistentes y profesionales del Ministerio Público para que pudieran ingresar a la Academia Judicial. Esa incorporación, que era una modificación al artículo 3 de la Ley 19.346, se eliminó en primer trámite, ¿ya? Y se elimina básicamente porque el argumento que utilizó la Cámara fue que esto no existía para otros profesionales del ámbito de la justicia. Entonces, si no había una reforma más general, se consideraba que podía afectar de una u otra manera la igualdad dentro del resto de los profesionales de justicia. También se eliminó la facultad de nombrar al jefe de división de probidad, integridad y auditoría interna como investigador disciplinario de un fiscal regional. Eso también fue una modificación que se hizo al artículo 52 de la Ley Orgánica
y principalmente por el hecho de que el fiscal regional tiene una entidad o tiene un estatuto de una u otra manera superior y que tiene que ser otro fiscal regional el que lleva adelante un proceso disciplinario. ¿Ya? Senadora, ¿le doy la palabra? No, no, pero... Pero termino no, pero- y... Ah, bueno. Y otra, se elimina también la obligación del fiscal nacional de dar cuenta anual a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento. Se suprimió la incorporación de la palabra expedita en el artículo 8º de la Ley Orgánica Constitucional. ¿Qué es lo que se incorpora? Se establecen nuevas reglas de suplencia para el fiscal adjunto, esto principalmente cuando el fiscal adjunto es designado en alguna de las unidades nacionales, entonces se establece una suplencia que sea de otro fiscal adjunto. Se crea una nueva causal de inhabilidad para los fiscales regionales cuando alguna de las partes sea un ministro de las Cortes de Apelaciones que haya votado favorablemente su inclusión en la terna de su nombramiento. Se establece también que determinados procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios tendrán el carácter de reservados. Se mantiene la regla de contratación a través de mercado público, pero se establecen cuáles son las causales de reserva para la contratación de bienes y servicios por parte del Ministerio Público utilizando la Ley de Compras Públicas. Y se mejora la regulación del bono de gestión individual para evitar que sea percibido por quienes hayan sido sancionados en el año calendario. Asimismo, se hacen modificaciones en la unidad de probidad interna al interior del Ministerio Público. Se mantiene la figura del fiscal de oficial de cumplimiento, quien gozará de plena autonomía e independencia. Se mantiene la facultad de acceder a los registros de información de la Fiscalía Nacional, de la Fiscalía Supraterritorial y de la Fiscalía Regional, siempre que guarden relación con materia de su competencia. Se realizan modificaciones formales ordenando el texto en numerales. Se encontraba que estaba el texto muy largo y lo que se hizo fue ordenarlo conforme a ciertos numerales. Y se agrega que si bien el oficial de cumplimiento depende del fiscal nacional, no le va a ser aplicable la causal de término de contrato contemplado en el literal K del artículo 81 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la de exclusivas necesidades de la empresa. Pero, no, Esas son las principales modificaciones. Que fue a después. Como les digo, son tres ámbitos. Uno, armonización, que nosotros creemos que no son en ningún caso, o sea, son en beneficio del proyecto. Dos, las diferencias, eliminaciones y algunas incorporaciones y modificaciones en la unidad de probidad interna del Ministerio Público. La opinión del Ejecutivo, en general, no hay una modificación sustantiva al proyecto. Hay ciertas especificidades, algunos aspectos que se eliminaron de la tramitación, nada que afecte de una u otra manera el proyecto en términos estructurales y entendiendo la premura que hay respecto al fortalecimiento, nosotros como Ejecutivo consideramos que esto debiera, ojalá, aprobarse las enmiendas de tercer trámite, cosa que podamos evitar una comisión mixta que dilate el proyecto y genere dificultades para implementar el fortalecimiento del Ministerio Público tan necesario y Voy a dar urgente. la palabra al Ministerio Público. De acuerdo en lo planteado por la Cámara, vamos a ir planteando la de los senadores. Así que le doy la palabra al fiscal nacional y, por supuesto, si alguien de los abogados quiere intervenir, le pide la palabra al fiscal. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludar a las senadoras y senadores presentes. En primer lugar, agradecer la invitación a esta comisión para poder exponer nuestro parecer respecto de este proyecto que se encuentra actualmente en tercer trámite.
En primer lugar, señora presidenta, valorar algunos cambios que fueron introducidos por la Cámara y que mejoran en cierta medida el proyecto y que inicialmente no estaban considerados en el Senado. Hemos revisado el conjunto de cambios que se efectuaron y hay algunos que sí efectivamente constituyen una mejora. Por ejemplo, me permito señalar como un cambio muy importante. Lo voy a interrumpir, fiscal. tengo que Recording in revisar. progress. Ay, sí. Como una mejora muy significativa, por ejemplo, una que se introdujo finalmente en la Cámara, que permite que las suplencias de los fiscales que fueron designados en la Fiscalía Supraterritorial, no sean asumidas en el mismo grado del fiscal que ha sido nombrado en la Fiscalía Supraterritorial por parte de un abogado asistente. Porque eso había consideración de que los fiscales de la supraterritorial son nombrados por un periodo de 5 años, que una persona que era un abogado asistente, que tenía un grado 10, pudiera asumir una suplencia en un grado 5, saltándose por una decisión del fiscal regional, saltándose todo el sistema del Ministerio Público de ascensos, de concursos públicos, etcétera, y por un periodo bastante extenso. Se generaba un problema muy significativo. Por ejemplo, esa situación no estaba a la vista porque probablemente el proyecto supraterritorial estaba todavía en trámite, entonces tampoco podía advertirse, y hay algunas normas que son importantes. Sin embargo, no puedo disimular que hay algunos cambios que introdujo la Cámara que se apartan, como a ustedes les consta, de lo que originalmente nosotros habíamos planteado como conveniente en el Senado. Y el hecho de que lo haya aprobado la Cámara no nos hace cambiar de opinión. Sin embargo, entendemos de que los proyectos no siempre son ni perfectos, ni tampoco pueden ser siempre a la medida del deseo de las instituciones que sean reguladas. Es muy posible incluso que sea hasta sano, que en algunos casos provoque alguna incomodidad al cambio. Sin embargo, señora presidenta, quisiera hacer presente que nos parece que hay motivos muy importantes que justificarían que el proyecto sea aprobado en los términos propuestos por la Cámara de Diputados. El primero tiene que ver con que nos parece que los cambios propuestos no apuntan al centro del proyecto. El centro del proyecto tiene que ver con un aumento de la planta del Ministerio Público y con un conjunto de reglas que permitan asegurar, o por lo menos entregar herramientas para que la Fiscalía Nacional pueda cuente con mejores herramientas para que esos nuevos ingresos, esas nuevas personas que ingresan al Ministerio Público provoquen un impacto en los resultados institucionales. Es decir, que tengamos herramientas que nos permitan que más personas permitan una mejora en los resultados. Entonces hay cambios estructurales en ese sentido que son importantes. Y segundo, y yo creo que es importante no disimular, no ocultarlo tampoco y reconocerlo, que también hay cambios importantes que apuntan a mejorar las herramientas que permiten mejorar el control del trabajo de quienes se desempeñan en el Ministerio Público y la fiscalización, supervisión e incluso la sanción de quienes cometan faltas disciplinarias. Eso, que es donde está el núcleo de este proyecto, nos parece que se mantiene bastante intacto. Esos cambios no afectan ese propósito principal. Lo segundo es decir que siempre va a ser mejorable, o sea, siempre es posible de que esto se mejore, pero nos parece que no hay certeza de que de abrirse un debate en la comisión mixta, o sea, en una comisión mixta, esto fuera a mejorar, o fuera a cambiar, en el sentido que a nosotros nos parece que podría ser más apropiado. Voy a poner como un ejemplo. Ustedes recordarán la insistencia o el tono de energía que pusimos para tratar de que se aprobase la idea de que pudiésemos otorgar permisos con goce de sueldo fiscales para participar en el programa de formación especial de la Academia Judicial. Y en algún momento hablamos con la Asociación de Fiscales planteándole si tenía interés en este punto y nos dijeron que ese punto en particular estaba fuera de los 3 que más le interesaban a la asociación. Entonces, aunque nos parecía que desde el punto de vista institucional era un avance muy importante, también advertimos que hoy día no está dentro de aquellos que gremialmente o institucionalmente considero yo como más valioso y es de aquellos asuntos que si se pueden revisar después en un proyecto en el futuro, como por ejemplo el que está pendiente para revisar otros temas laborales,
podría ser un buen progreso. Y tercero, señora presidenta, porque además este proyecto, insisto, siempre es mejorable, nada asegura que va a ser mejor, esos temas se pueden ver en el futuro. Y tercero, porque además hay una situación de urgencia que amerita que el proyecto se despache a la brevedad. Nosotros siempre hemos puesto como un indicador respecto de la carga de trabajo durante la tramitación del proyecto el de la ratio poblacional, o sea, de la cantidad fiscal en relación con la población. Entonces siempre hemos dicho que tenemos 3,7 fiscales cada 100.000 habitantes, aspiramos a 6, quedamos en 5. Sin embargo, históricamente, para que se entienda la importancia de la tramitación pronta de este tipo de proyectos, históricamente lo que se tomaba en consideración era la cantidad de fiscales por causa, por ingreso, ¿no? La proporción de fiscales por ingreso. Si uno considerase la variación de ingresos que ha existido entre el año 2022 y el año 2025 del ingreso de denuncia al Ministerio Público en relación a la dotación que tenemos hoy día, y a la dotación que tenemos con el plan de fortalecimiento, suponiendo algo que no es real, porque el plan de fortalecimiento va a entrar en 4 años, de 4 años, suponiendo que entraran todos el año 2026. ¿Okay? En lo que se refiere a la relación cantidad de denuncias versus cantidad de fiscales, quedaríamos en la situación del año 2022. ¿Ah? Ahora, y eso además no va a pasar, porque eso tiene un progreso de 4 años, entonces tampoco va a pasar. Sin embargo, eso no significa que no sea para nosotros valioso, porque también a estas personas hay que capacitarlas, hay que formarlas, hay que incorporarlas a la institución, hay que hacer concursos públicos, pero con esto quiero mostrar el impacto, la importancia que tiene el nombramiento oportuno. Si no se aprueba este proyecto a la brevedad, el impacto que tiene en la institución cada día es menor. Y hoy día, efectivamente, la gente, tanto los fiscales como los demás funcionarios del Ministerio Público están esperando, están con mucho optimismo este proyecto, porque nos va a permitir no solo aliviar cargas, sino que además prestar un mejor servicio a la ciudadanía, que hasta acá, en estos 3 años, hemos tratado de prestar con lo que tenemos, pero con la absoluta certeza y compromiso de que con esta mayor dotación vamos a poder mejorar. Entonces, señora presidenta, quisiera transmitirle nuestro anhelo institucional, que si bien seguimos creyendo que hay algunos aspectos que podrían haberse formulado mejor, nos parece que desde el punto de vista del interés público resultaría mucho más provechoso que sea aprobado en los términos que ha sido propuesto por la Cámara. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor fiscal. Le doy la palabra ahora a las senadoras, a los senadores. Senadora Sberger. Gracias, presidenta. Saludar a todos quienes nos acompañan hoy día y agradecer las explicaciones del ministro y del fiscal. Yo, en términos generales, comparto aquella opinión que señala, ¿no es cierto?, que esta ley o este proyecto hay que despacharlo lo antes posible. Sin embargo, de las exposiciones escuchadas me quedan 3 dudas. Uno, el tema de la suplencia y el grado. Yo creo que la modificación que hace la Cámara, entiendo la explicación que se dan, pero no la comparto, porque la modificación que hace la Cámara modifica lo que es la naturaleza de la suplencia. Cuando un funcionario público va a reemplazar a otro por un periodo superior a un mes, la ley, en términos generales, ¿no es cierto?, le dice debe recibir el sueldo o la diferencia del sueldo, si es que está recibiendo en parte el titular, a quién va a suplir. Y la razón de esa es muy sencilla. No es porque usted no quiera que una persona pase de grado 10 a 5, es porque la persona que va a hacer la suplencia va a hacer el trabajo de la persona que tiene el grado 5. Y si la persona que tiene el titular, que tiene el grado 5, supongo que lo tiene por la naturaleza de las funciones que realiza, misma naturaleza que va a realizar el suplente. Entonces me parece absolutamente injusto que porque se considere que es mucho tiempo, 5 años que una persona va a estar haciendo el trabajo que la ley dice,
que debe tener un grado 5. Estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto? Pero todas las suplencias en la administración pública, no es que sea de buena persona que se les pague el grado o la diferencia del grado del titular, es porque debe realizar el trabajo del titular. Y si la ley ha dicho que ese es el grado, bueno, el suplente tiene que tenerlo. Si no, la suplencia no cumple su objetivo, se desnaturaliza y obviamente nadie va a querer ser el suplente. ¿Por qué voy a ser el suplente si voy a ganar a lo mejor, no sé, un grado más de lo que estoy haciendo, pero el trabajo que voy a tener que hacer es de mayor responsabilidad y es de mayor intensidad? Por lo tanto, a mí me parece que cambiar la naturaleza de la suplencia no corresponde. En segundo lugar, Presidenta, también tengo dudas de por qué se elimina la obligación de la rendición de cuentas en mayo al fiscal nacional en las comisiones de Constitución. Se dice que pareciera que es por armonizar, pero yo leo el 37 undécis, si no mal no recuerdo, de la Supra, en que va a quedar contradictorio, porque ahí habla de la rendición o de la audiencia que el fiscal debe venir en mayo de cada año, pero esta ley eliminó esa audiencia. Entonces creo que en vez de armonizar queda contradictorio. No lo entiendo a menos que lo haya visto equivocadamente. Y lo otro, me gustaría saber, lo último que se señaló, el por qué al oficial de cumplimiento no se le podría aplicar la causal de término de la letra K del artículo 81, que es la necesidad que establezca la Fiscalía Nacional o regionales. ¿Cuáles son las causales de esta razón? Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Senador Durruesti. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, nuevamente saludar a quienes han hecho la presentación. Yo reitero algo que he dicho en todos los proyectos de ley y voy a terminar esta legislatura cumpliéndolo. Yo no voy a aprobar ningún proyecto de aumento de dotaciones sin rendición de cuentas. Me cansé, me agoté, me saturé del abuso que se hace en las instituciones de aumentar, decir que hay mucho trabajo, se dobla, se triplican las funciones y el rendimiento es el mismo. Yo no puedo estar de acuerdo, fiscal, por su intermedio, en que la cantidad de denuncias versus los fiscales. Yo creo, lo digo en todas sus cosas, los fiscales vayan menos a los matinales, dedíquense menos a cosas que no tienen nada que ver con la investigación y hagan más la pega. Hagan más la pega. Yo siempre, como uno ya tiene sus años y experiencia, y apoyó esta reforma, pero uno a veces recuerda a los jueces del crimen, funcionarios muy sobrios, muy esmerados y que sacaban adelante investigaciones y no a veces fiscales que con una alta exposición mediática, con un alta desgaste de tiempo en entrevistas, en situaciones anexas a la investigación, llegan a nada incluso. Tenemos, y creo que ahí sería importante, ministro, fiscal, hacer el análisis de un bullado juicio hace un par de meses que terminó después de 8 años y nadie condenado. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuál es la labor de esos fiscales? Yo insisto, presunción de inocencia absoluto, pero no pueden tener a alguien 8 años investigándolo para que salgan todo el mundo a suelto. Ahí hay algo que la calidad de la investigación no se condice. Hago esa cosa previa porque no voy a aprobar nada, absolutamente nada, en que simple sea aumentar y menos obligaciones. Lo de la audiencia ante la Comisión de Constitución, que muy bien señala la senadora Ebensberger, fue un principio básico. Nosotros valoramos que en la designación del fiscal nacional tuvimos una discutida audiencia y estuvimos en un procedimiento que creo que ojalá que se permanezca hacia adelante, que hizo relación con situaciones en las cuales el candidato electo y confirmado se comprometió, y creo que al menos de unos 10 puntos que fijábamos, por lo menos 6 o 7 las hemos verificado de cumplimiento y haremos la audiencia correspondiente para decir las que no se han podido verificar
por qué o cómo empujamos, si es un tema presupuestario o de incapacidad, pero creo que es una buena técnica y lo digo no por solo sumarme siempre a la crítica, creo que hay elementos positivos que el fiscal Valencia lo ha cumplido y su equipo. Situaciones que uno tiene observaciones y que se comprometen no en respuesta a un requerimiento, se comprometen en función de una propuesta de encabezar un servicio de esta importancia. Entonces, la audiencia ante la Comisión de Constitución yo creo que es fundamental. Y que no esto sea por la prensa, no, aquí en la comisión escuchamos, lo planteamos. Lo de las cantidades, vuelvo al tema originario, cantidad de denuncias versus fiscales, yo no me gusta esa ecuación porque hay que ver que la Fiscalía cada vez aborda menos las causas complejas y sí causas en que salen con salida alternativa y esas salen rápidas, por las complejas no se hace. Y ahí hay una situación de calidad del trabajo, no de la cantidad. Yo puedo tener mucha salida alternativa, que es poquita pega, tengo cantidad, pero no voy a las causas complejas y para muestra un botón, causas complejas en que no encontraron culpable a nadie luego de 8 años de investigaciones brutales. Eso no merece una explicación. Las audiencias ante la Comisión de Constitución creo que tienen que reponerse sí o sí, porque no podemos tener una situación de esta naturaleza con esta, si lo hicimos en la supraterritorial, más aún con este aumento de dotación. Bono de gestión individual, no entiendo esa modificación que se hizo respecto de los bonos. Vuelvo al mismo tema. Yo estoy legislando para tener una mejor investigación, no para que se ganen unos más o menos bonos. Eso no existía en la administración pasada, no teníamos a los jueces del crimen con bonos y vaya que investigaban bastante más acucioso que muchos fiscales. Lo del oficial de cumplimiento que no se le aplique la causal de término, no logro entenderlo. No logro entenderlo. Y si es una petición gremial, una cosa así, no estoy dispuesto para eso. No estoy dispuesto para una situación de que a alguien se le esté cuidando el puesto. Este es el Ministerio Público, que tiene una tremenda responsabilidad y creo una de las demandas más importantes del país, que la persecución penal sea más efectiva. Entonces, simplemente que no se le va a aplicar la causal de término, no logro entenderla. Termino con lo siguiente, Presidenta, por su intermedio, que creo que es lo que más me preocupa y que fue uno de los temas. Entiendo lo de la capacitación, eso lo entiendo. Fue un sistema que planteamos más, me parece un poco egoísta que alguien diga si no hay en otros servicios no lo tenga acá. Yo creo que era una buena innovación, pero creo que eso no hace la investigación, era una innovación que me parece bien, solo objeto que no me gusta el rechazo cuando se dice si otros servicios no lo tienen, ¿por qué lo va a tener esto? Tener goce de sueldo para ir a formarse, capacitarse, creo que es algo que debería ser un piso para ir regulando y en un montón de servicios. Pero lo que sí no escuché, pero yo lo tengo en las minutas que me ha elaborado mi equipo, es respecto al artículo 72, respecto a las fiscalías unipersonales. Una de las discusiones más importantes, y ahí también les pido a los colegas que pongan atención en muchas de las regiones, particularmente en las regiones con más dispersión de población, quizás no tanto en el norte porque ustedes tienen pocas y grandes ciudades, nosotros en el sur tenemos muchas comunas tienen también la Fiscalía unipersonal, es una anomalía desde el punto de vista del funcionamiento, porque ese fiscal cuando se enferma, cuando tiene una licencia, cuando tiene que cumplir otra función, no tiene quien lo cubra y baja mucho la atención. La atención para la comunidad y creo que me gustaría poder escuchar de mejor forma. Según la minuta que yo tengo, que trabajamos con mi equipo, es que principalmente se cambia de ubicación la situación, pero queda un poco vago. Con esto termino, Presidenta, porque dice, si se trata de fiscalías con un único fiscal adjunto, estos deberán contar con una planta de a lo menos un fiscal adjunto y 2 abogados asistentes. Eso es retórico, eso es poesía, eso se lo puede llevar el viento. Yo creo que si algo que nosotros pusimos el acento, al menos hablo por mí, es que con este reforzamiento, yo no quiero que se vayan a Santiago y a Providencia y a la fiscalía más cómoda, sino que de ese fortalecimiento, y fue un compromiso, ministro, por su intermedio, es que esos fiscales, un porcentaje de esos fiscales van precisamente a que no exista ninguna fiscalía unipersonal más con ese sistema. Salvo alguna por una situación muy especial, me imagino la fiscalía unipersonal de Navarino, no sé si hay alguna por allá en Tierra del Fuego,
Puerto William, que claro, seguramente ahí habría una sobredotación, es un tema de soberanía. Pero yo le digo fiscalía unipersonales que tenemos en distintas comunas, si es que no llega ahí perentoriamente, obligatoriamente, más fiscales, yo no estoy dispuesto a apoyar esta norma genérica que se dice, estas deberán contar con una planta de a lo menos un fiscal adjunto y 2 abogados asistentes. No sé en qué plazo, no sé en qué forma, no veo dónde está la situación imperativa para que esas unipersonales en el plazo correspondiente se cumplan. Termino con lo siguiente, siempre un fiscal va a ser más agradable que lo nombren en la metropolitana o en las grandes ciudades, a que lo nombren en una comunidad rural aislada, tal, no sé dónde, o pequeña. Entonces, como uno ya ha aprendido que en esto siempre el abuso y la comodidad se instala en las instituciones y no puede quedar a la buena voluntad, yo quiero claridad sobre eso. Gracias, senador. Senadora Pascual. No hay... sí. No, solo, disculpe, consulta. Yo, además de saludar, por cierto, a todos y a todas, la eliminación de la cuenta anual es porque se mantendría solo la cuenta anual de la supraterritorial. Eso para... si pudiera contestarse bien, independiente de la opinión que tenga cada uno, solo quiero ratificar que esa sea. Y lo segundo es solo entendiendo la explicación que se da por parte, en este caso, el fiscal nacional, yo tengo también una inquietud similar a la que plantea la senadora Luz Arenensperger en materia de la suplencia. Creo que efectivamente me cuesta entenderlo en tanto no hay un seguimiento de lo que actualmente rige para todo el resto del Estado en esta materia, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que y desde ese punto de vista aprovecho con esto de preguntar, entendiendo que se necesita despachar esto con mucha celeridad y yo estoy de acuerdo con aquello, ¿cuál es si hay un plan B, digamos, de una comisión mixta muy acotada, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista se pudiera generar eso. Eso, gracias. Senadores. Lo representa. Yo tengo un par de dudas. Me gustaría seguir el orden de la presentación del Ejecutivo. Creo que en el tema de armonización... además entra en aquello, yo estoy de acuerdo. Creo que en el tema de la eliminación, el propio Ministerio lo mencionó, a propósito de la posibilidad de otorgar un permiso con goce sueldo, no es tampoco a quienes les atañe directamente una de los anhelos, lo voy a decir de esa manera. Yo era de las que estaba de acuerdo, creo que al final del día esas preparaciones, esas capacitaciones, etcétera, fortalece la institución más que la persona misma. Y mi duda sigue estando también respecto de la cuenta pública a la comisión. Nosotros lo discutimos latamente y ante la pregunta de la senadora Pascual, lo que hoy día está quedando es efectivamente solo la cuenta pública a la Fiscalía Supraterritorial, que es una cuestión, uno podría decir, de especie y género, ¿no? Lo que estamos buscando es que sea el propio Ministerio Público el que entregue la información, el que rinda cuenta y no solamente en aquello relacionado con el crimen organizado. En cuanto a suprimir la incorporación de la palabra expedita, allí también me gustaría que existiera, a propósito que es la presentación del Ejecutivo, un poco más de detalle. En lo que se está incorporando se establecen nuevas reglas de suplencia. En eso yo estoy de acuerdo que no es una cuestión de, bueno, si voy a hacerme cargo de esa tarea, es por más recursos, pero sí evidentemente puede en la práctica hacer que haya poco interés en asumirla, sin perjuicio que lógicamente se le entrega, ¿no? Pero que también alguien pueda al final del día hacer ver que, no sé si no está disponible la palabra, pero que en definitiva no es más carga de la que ya tiene. Por lo tanto, yo creo que ahí también habría un punto, sin perjuicio, insisto, de lo que el Ministerio Público ha señalado de que estarían disponibles para avanzar en eso. La causal de inhabilitación para los fiscales regionales, yo la verdad es que no estoy de acuerdo, ministro, no estoy de acuerdo en que se haya incorporado. También creo que sí estoy de acuerdo en que se haya establecido determinados procedimientos de adquisición de manera o de carácter reservado, en eso estoy de acuerdo. En lo del bono, tengo mi duda, una cosa es aumentar la dotación, entregar mayores recursos, ya sabemos lo que significa en régimen, pero no sé si eso fortalece la labor del Ministerio. Si vamos a depender de bonos, bueno,
por algo está en el proyecto. Y por último, creo que, voy a decirlo de esta manera y menos en este tema, ¿no? Terminar en una comisión mixta es complejo para el efecto de poder despacharlo rápidamente. Si yo he decidido ponerlo en tabla hoy día y mañana, es porque evidentemente tengo el ánimo de despacharlo rápidamente a la sala. Pero también es cierto que hay 2 o 3 temas que podrían salvarse rápidamente si es que hay una cuestión que siempre las demora, ¿no? Que es que la Cámara nombra a los propios. Tratamos siempre de hacer esos buenos oficios para que a lo más, si terminamos en eso, sean los 2 o 3 temas que aquí, ante las palabras que hemos señalado, sabemos que va a ser muy acotado, pero para que ojalá se produzca la próxima semana si es que terminamos en eso. Pero bueno, por ahora me gustaría que contemos más en los 2 o 3 temas que nos hemos enfocado, que es el tema de la rendición de cuentas, el tema de la suplencia y el tema del bono, si no es que no me equivoco. Muchas gracias. Senadora Araya. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes. Yo me voy a reservar más bien cuando veamos uno a uno las observaciones que tengo. Comparto lo que usted dice con esta nueva inhabilidad que se propone, porque pareciera ser que una inhabilidad que metieron a raíz de lo que ha pasado el último tiempo sin pensar mucho en los efectos que tiene eso. Porque uno podría preguntarse, bueno, y a contrario censo, ¿por qué no incluyen también al que no votó? Porque se podría pensar que tiene relaciones de enemistad, que es mucho más complejo que la otra. Entonces, es un tema. Lo que sí me gustaría preguntarle, por su intermedio al fiscal nacional, la modificación que introdujo la Cámara al numeral 6, el artículo 22. Porque según entiendo, hoy día en la actualidad los cargos directivos de la Fiscalía Nacional son de exclusiva confianza del fiscal nacional previa escucha al Consejo General, pero entiendo que esos no son servidos por fiscales adjuntos regionales y eso se incluye hoy día de que pueden ingresar quienes son fiscales adjuntos, abogados asesores, abogados asistentes. Pueden pasar directamente a cargos directivos. No sé si podríamos explicar el sentido de esa modificación que no estaba contemplado en la norma original ni en lo que aprobó el Senado, que es la página 21 del comparado. Gracias, presidente. Gracias, senador. Le doy la palabra primero al ministro y después, por supuesto, al Ministerio Público para que complemente. Muchas gracias, presidenta. Bueno, un par de consideraciones generales en las que, en razón de lo que expuso el Ministerio Público, el Fiscal Nacional, creo que coincidimos. Este es un proyecto, como se decía, urgente, necesario, cada día más urgente, pero además es un proyecto que también modifica en términos importantes el funcionamiento del Ministerio Público. Se le entregan más atribuciones al Fiscal Nacional para fortalecer la unidad de acción. Eso se encuentra tanto en el primer trámite como en el segundo trámite, se aprobó en términos de lo estructural del proyecto. Se crean unidades también al interior para la supervisión, se crea una unidad especial de cumplimiento al interior del Ministerio Público y se fortalecen también las causales para la remoción de fiscales regionales cuando incumplen las directrices generales del fiscal nacional o las instrucciones generales del fiscal nacional y además también se fortalecen todos los aspectos vinculados con la supervisión del Ministerio Público, su rendición de cuentas. En términos generales eso no se ve modificado en segundo trámite, ¿ya? Entonces yo creo que eso es bien relevante. Las dudas que hay son muy razonables, son dudas puntuales, pero yo quisiera esto señalarlo en términos generales de que el proyecto en su conjunto se ve o fortalecido o no alterado en razón de lo que se aprobó en primer trámite. Respecto a las dudas en particular, algunas cuestiones que creo que son de más sencillo explicación. El bono de gestión es todo de una u otra manera lo que se hace es circunscribir a quienes se le puede otorgar el bono de gestión, a aquellos funcionarios que no hayan sido sancionados durante el año en el que se entrega el bono de gestión. Con la redacción que tiene actualmente la ley, es casi imposible que una persona se exceptúe de la entrega del bono de gestión, porque se señala que tiene que ser, se le tiene que entregar el bono de gestión a aquellas personas que no hayan sido sancionados en el año que generó los compromisos. Pero como todas las personas cometen de una u otra manera la infracción en un año y por los procesos disciplinarios
su sanción generalmente se da al año siguiente, esa persona, aunque haya cometido el proceso de infracción, va a recibir de igual forma el bono de gestión. Entonces, la modificación que se hace a la 20.240 en el artículo 3 lo que hace es perfeccionarlo para restringir las personas a las cuales se le entrega el bono de gestión. Eso como para despejar, esa que era una de las preguntas que surgió. Respecto a la suplencia se mantiene en términos generales igual. Lo único que se hace es incorporar una excepción que le va a permitir al fiscal regional, en casos excepcionales, determinar la suplencia en otra persona que no sea aquel suplente que establece la ley, que es el que sigue, por las razones que señalaba el fiscal nacional, que muchas veces el que sigue es una persona que de una u otra manera o no tiene la experiencia suficiente o tiene un grado que es... En la ley dice abogado asistente solamente. Abogado asistente. Puede ser también un fiscal. Tal cual. Entonces, efectivamente, la ley señala que tiene que ser abogado asistente y ahora también va a poder ser un fiscal adjunto. Entonces, lo que se hace es perfeccionar la norma, estableciendo una regla excepcional y para la regla y esa persona va a ganar la misma remuneración en la suplencia. Sí, eso. Bueno, pero lo podemos. No, pero lo aclaramos en razón de qué es lo que está aprobado. Lo que está aprobado es, por regla general, se establecen las mismas suplencias, porque no se hace una modificación en del inciso primero al cuarto, si no me equivoco, del artículo 40. No hay ninguna modificación. Se introduce un inciso quinto, donde excepcionalmente permite que se designe a otro suplente en el caso de que sea un abogado asistente, pero se le paga la misma remuneración. El resto de los literales o de los incisos es... Voy a interrumpirlo, ministro, porque en definitiva es lo que plantea la senadora. O sea, en eso estamos, por decirlo de alguna forma, de acuerdo. Estamos aclarando... Ya, pero por eso ya está bien, está buena la aclaración y por lo tanto en eso estaríamos salvando. Todos los puntos. Entonces creo que el del bono está aclarado, suplencia está aclarado, y respecto a la rendición de cuentas, no es que se suprima la rendición de cuentas, sino que lo que se deja es vigente la rendición de cuentas que estaba en el proyecto ya aprobado en supraterritorial y que se consideró que es más amplio que el que está aprobado en el 15 bis en primer trámite. ¿Por qué? Porque dice que el fiscal nacional informará en las audiencias ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de ambas cámaras respecto a los antecedentes generales del funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial, como de los fenómenos y desafíos en materia de crimen organizado que surgen del funcionamiento de la misma. Entonces, lo que ya estaba aprobado en primer trámite respecto a la Fiscalía Nacional, se entiende que es más amplio lo que ya se aprobó en Fiscalía Supraterritorial y por eso tener dos audiencias distintas para el mismo aspecto, que es el funcionamiento y los fenómenos criminales, se consideró de que era necesario, o mejor dicho, que era más adecuado mantener el 37 que ya estaba aprobado. Pero, ministro, sí, senadora. Pero si usted lee el 37 undécimo, el inciso segundo dice, sin perjuicio al anterior. El anterior es la rendición del Supra. El fiscal nacional informará en la audiencia anual del mes de mayo de cada año, que se elimina acá, ya no hay audiencia anual del mes de mayo cada año a las comisiones de Constitución respecto al antecedente que usted dice. Pero ¿en qué audiencia? ¿En qué audiencia si la eliminaron de la ley? No, ¿y qué va a rendir? Porque la supraterritorialidad va a rendir lo específico. Exacto. 37 undécimas de la Supra. Ya. El texto que ya está aprobado. Sí. Bueno, hay que armonizarlo quizás con el 21 de la ley orgánica que establece la audiencia pública anual. No, el 21 no, el que se elimina es el 15 bis. El 21 de la ley orgánica establece la audiencia anual del Ministerio Público, pero dice en el mes de abril.
efectivamente el otro dice en el mes de mayo. Pero si ese es claro, es algo bastante Claro, puntual. porque si no, no queda dónde, ni Sí, cuándo. pero de una u otra manera ese fue el objetivo de la eliminación. Yo no estoy planteando que... Claro, pero, ministro, para que nos entendamos bien, eliminaron algo sin tener resuelto el dónde o el cuándo, senador Durresti. Después el fiscal nacional. Que seamos claros para... Este no es un tema de interpretación o de armonía. Nosotros despachamos una ley que se llama supraterritorial, que hay un conjunto de rendición de cuentas por la novedad, por lo inédito de la institución y que tenga que hacerlo. Perfecto, eso está despachado. En esta ley de fortalecimiento, al menos yo voy a sostener la necesidad de que también exista independiente. Ahora, la supraterritorial es parte y si se puede hacer en una sola, una sesión, pero yo creo que el Ministerio Público tiene que rendir cuenta sobre el funcionamiento de la institución. Basta de que nosotros, y creo que esto es bueno para la propia institución, de que por una coyuntura, eso será excepcional y ojalá que sea lo más excepcional, yo creo que es bueno. Y particularmente en el Senado, y reafirmo la situación porque hemos dado ya una tarea de que los fiscales nacionales que tienen que rendir su propuesta en esta comisión tienen un conjunto de compromisos, de tareas, de visiones, y esas son las que uno debiera, en el ejercicio de nuestras funciones, poder observarlas. Creo que le hace bien a la ciudadanía. Entonces, esto no es que no, son dos instituciones, yo me doy por satisfecho con lo que tenemos en la supraterritorial, me parece muy bien, excepcional y es algo que va creciendo, que es mucho más acotado, pero también a mí me gustaría saber cómo se están abordando no fenómenos de crimen organizado, sino de funcionamiento ordinario de las fiscalías, no sé, en la zona sur de Santiago o en la zona rural, o delitos que no tienen una connotación nacional, pero son importantes para la comunidad que uno representa, como el abigeato, ¿me entienden? O temas de política pública persecutoria hacia adelante. Entonces, es en esta ley de fortalecimiento institucional, donde le estamos entregando más de 1.000 funcionarios, en que es mínimo que nosotros exijamos una rendición anual ordenada en las comisiones de cuentas. Tan simple como eso. El fiscal nacional me había pedido la palabra y después ministro. Muchas gracias, presidenta. Lamento si me expliqué mal. Respecto de la suplencia, en lo que se mejoró en la Cámara es que teníamos, si se aplica la regla general, sin la modificación propuesta por la Cámara, para la Supra, y en abril empieza a funcionar la Supra, habríamos tenido suplencias, vamos a tener, si no se aprueba, suplencias de larga data que solo puede asumir un abogado asistente. Solo por ley, hoy día. Si no se aprueba lo que propone la Cámara, solo podría asumir esa suplencia un abogado asistente con el mismo grado del fiscal al que está supliendo. Eso significa que por decisión de un fiscal regional, un abogado asistente se podría saltar 5 grados. ¿Okay? Y un fiscal grado 8 que trabaja en la misma fiscalía, un fiscal grado 6 que trabaja en la misma fiscalía, no podría asumir las funciones de este fiscal grado 5 o grado 6 que se está trasladando que fue asignado a la Fiscalía Supraterritorial. Entonces, lo que permite la norma de la Cámara es que el fiscal regional decida, sin cambiar el grado. Pero diga, puede ser un abogado asistente o un fiscal. ¿No? Ese es el punto. Eso es lo que permite la regla. Pero va a seguir recibiendo como remuneración el grado de la persona en la que está supliendo. Para nosotros esa es una norma de verdad crítica. ¿No? Luego, respecto de voy a saltar las observaciones que nos hizo el senador Durresti. Respecto de los controles. El proyecto contiene distintos tipos de controles. El primero es el de las evaluaciones externas, que quizá no se recuerdan bien, pero que están considerados en el proyecto. Si se aprecia, es la norma del artículo 94, en la página 54 han comparado, necesariamente van a existir evaluaciones externas de lo que hagamos con estos recursos cada 3 años. O sea, primero están las evaluaciones externas. Segundo, nadie ha tocado las cuentas públicas.
porque es la cuenta pública de abril, nadie la ha tocado. Pero sí existe una contradicción más bien entre lo que establece el proyecto de ley de supraterritorial aprobado y la propuesta que venía desde el Senado, que era más amplia. En ambos casos se establecía una cuenta ante la misma institucionalidad, ambas en el mes de mayo. ¿Cuál es la norma aprobada? La norma aprobada es la del artículo 37 undecies. ¿Qué es lo que dice el artículo 37 undecies? Dice, el inciso primero se refiere a la cuenta pública del fiscal de la supraterritorial, y luego, el inciso segundo dice, sin perjuicio anterior, el fiscal nacional informará en la audiencia anual del mes de mayo de cada año a las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de ambas ramas del Congreso Nacional respecto de los antecedentes generales sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y también de los fenómenos y desafíos en materia de crimen organizado que surgen del funcionamiento de ella. No cabe duda, me parece que no tiene mucho sentido discutir, que la norma, que el artículo 15 bis, que está en la página 5 del comparado, era más amplia que la de la supraterritorial. Pero entonces lo que tendría que discutirse es si se deroga también la de la supra, porque la verdad es que tener dos audiencias en mayo, una sobre crimen organizado y otra más amplia como la que establecía el proyecto aprobado por el Senado, no tendría mucho sentido. O sea, eso tendría que necesariamente armonizarse. Porque en ambos casos se establece, corríjame, estoy equivocado, ante ambas comisiones de Constitución, de la Cámara y del Senado, una cuenta en el mes de mayo, con la diferencia que en el caso de la norma aprobada por el Senado se refiere incluye el grado de cumplimiento del programa de gestión institucional y la materia más relevante de la persecución penal. Eso es respecto de ese punto, y me permite afirmar que creo que la instancia que ya está vigente, que la del 37 undecies, que se refiere a crimen organizado, puede también emplearse para hacer mención a los aspectos de gestión institucional que ya fueron de alguna manera también aludidos en la cuenta pública del mes de abril. Luego, respecto del oficial de cumplimiento, hoy día, que fue planteado por la senadora Ensperger, hoy, en el régimen actual, los fiscales regionales, las investigaciones disciplinarias respecto que recaen sobre un fiscal regional están a cargo de otro fiscal regional, por un tema de grado también. Como el oficial de cumplimiento, hay un rediseño de la dependencia del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento va a ser un profesional de planta. No, ese profesional de planta tendría un grado distinto, más bajo, que el del fiscal regional. Por lo tanto, es por esa la razón por la que entonces solo un fiscal, va a seguir el régimen vigente, que solo un fiscal regional puede investigar a un fiscal regional, en el diseño propuesto por la Cámara. Luego, respecto al 81K, bueno, yo no podría decir más que decir que no estoy de acuerdo, o sea, preferiría que se pudiera. Sí tendría que admitir que sería difícil aplicarlo. Tiene algún sentido, o sea, aunque se dijera que se puede, aunque no existiese ese cambio, sería difícil aplicarlo, porque dentro de las circunstancias del artículo 81K, lo que exige el 81K para poder justificar el cambio es que hay una necesidad del Ministerio Público que se origina en la racionalización o modernización o el cambio de naturaleza de las funciones que hagan necesaria la separación de un funcionario. Y este sería un funcionario creado por ley y un funcionario único. Entonces es muy difícil que concurriera esa situación. Entonces, aunque no se eliminase, sería una situación muy difícil de aplicar. Luego, respecto de las fiscalías unipersonales, el cambio que se introduce por el Senado hace más estricta la regla, por la Cámara, hace más estricta la regla que la que salió del Senado. Es decir, el texto que sale del Senado, o sea, que se propone en la Cámara, es más estricto para la Fiscalía Nacional que el que había, ¿no? Porque nos permitía
en el caso que fue aprobado el Senado, permitía que la Fiscalía Nacional estableciese ciertas situaciones especiales de alguna fiscalía en condiciones extremas. Eso se eliminó. Y el texto es básicamente el mismo. Es bastante más rígido. Yo diría que es de los temas que uno se siente como, pero nada es perfecto. Nada es perfecto. Entonces es aún más estricto y el texto de la regla es básicamente la misma, senador. Creo que respecto del artículo 22, senador Araya, también el cambio que se hace en la Cámara es un cambio menor, es básicamente el mismo texto que había sido aprobado por el Senado, pero lo único que cambia es que se agrega dentro de las posibilidades de alternativas para que se asuma la dirección de una unidad especializada, que también puede ser un abogado asesor o abogado asistente en ejercicio. Esa es la única posibilidad, el único cambio que se hace. El resto del texto es el mismo que se había aprobado en el Senado. En consecuencia, donde hay un cambio significativo, donde hay algún cambio es el tema de la comisión. Pero los mecanismos de rendición de cuentas, donde hay un cambio efectivamente es respecto de la extensión de esa comisión bicameral, podríamos llamar, que ahora en el texto, como viene propuesto básicamente como una comisión bicameral sobre crimen organizado. Y lo que había salido del Senado era una comisión más amplia que eso. Gracias, fiscal ministro. Sí, presidenta, solo para complementar, efectivamente creo que el tema del bono está relativamente explicado, el tema de la suplencia también, lo que decía el fiscal nacional respecto a las fiscalías unipersonales, solo una precisión, estaba en el artículo 72 originalmente con una posibilidad para que el fiscal nacional determinara que no es necesario contar con esta dotación, que era la obligación que estaba estableciendo, y eso se modifica y se lleva al artículo 38, quizás por eso se generó la confusión, y ahí se establece una obligatoriedad, porque señala, si se trata de las fiscalías con un único fiscal adjunto, estas deberán contar con una planta de a lo menos un fiscal adjunto y 2 asistentes. Entonces, eso de una u otra manera hace mucho más estricto en el caso de las fiscalías unipersonales, que tengan que contar con personal, a diferencia de lo que decía el 72, que era más amplio. En cuanto a la causal de destitución del oficial de cumplimiento, solo agregar a lo que señaló el fiscal, que la idea del oficial de cumplimiento es que sea una unidad interna de Contraloría del Ministerio Público que esté velando por la probidad y encargada además de implementar y supervisar las políticas de procedimiento interno y destinado a la prevención y detección de delitos al interior de la institución y de conductas contrarias a la probidad institucional. Entonces, lo que hace la Cámara al eliminar la facultad que tenía el fiscal nacional o los fiscales regionales de destituir a un oficial, en este caso de cumplimiento, utilizando el 81K, lo que hace es proteger esa oficina de alguna posible mala utilización del 81K, además entendiendo lo que señalaba el fiscal de que es muy difícil su utilización para estos efectos. Pero lo que se hace es, de una u otra manera, proteger al oficial de cumplimiento, porque lo que él tiene que hacer es velar por la no comisión de delito y las conductas contrarias a la probidad dentro de la propia institución, y se busca limitar de una u otra forma las facultades, en este caso en particular, para utilizar ese artículo que es el 81K. Y efectivamente creo que la gran diferencia es respecto a la rendición de cuentas. Efectivamente, este proyecto lo que hace es fortalecer la rendición de cuentas. Lo decía en un principio en la intervención, lo señala también el fiscal nacional. Está la rendición de cuentas que hace el fiscal nacional de manera anual, que está en el artículo 21. Está la rendición de cuentas que establece la Fiscalía Supraterritorial en el artículo 37 undecis, y además está la unidad de supervisión creada en este proyecto que establece un conjunto de mecanismos para controlar controlar el ejercicio de las distintas
atribuciones que tiene el Ministerio Público de entregar, más que controlar, rendir cuentas de cómo se está ejerciendo. Y la diferencia sería con que si se establece una rendición general anual, 2 rendiciones o una vinculada con supraterritorial ante estas comisiones. El resto de los temas me parece que están bastante explicados y de una u otra manera, como les decíamos en un principio, en ningún caso afectan lo principal del proyecto, sino que de una u otra manera vienen o a fortalecerlo o a modificarlo en términos de perfeccionar alguna de sus normas. Gracias, ministro. Y solo una cosa que quedó en el tintero, respecto a lo que preguntó usted, Presidenta, la modificación de expedito, que está en el artículo 8º de la ley, se modifica por adecuado, o más bien se mantiene el acceso, la idea de que el acceso debe ser adecuado para todos los intervinientes en el proceso penal, entendiendo las posibles dificultades que puede haber con la interpretación de la palabra expedita en, sobre todo, fiscalías que pueden ser más pequeñas, y por lo mismo se prefirió mantener la palabra adecuado, entendiendo que eso ya existe en la Ley Orgánica del Ministerio Público, no ha generado mayores complicaciones en la interpretación de ese término. Gracias, ministro. A ver, estamos a minuto de que termine esta sesión, entonces quiero hacer un resumen porque el ánimo mañana es poder avanzar en las votaciones. Estamos de acuerdo, lógicamente, en gran parte hay que pronunciarse de todo, por lo demás, no solamente de lo que se había eliminado, agregado, etcétera. Y entiendo que en lo de armonización, que serían 4, ¿cierto? Son 4, eso podríamos votarlo conjunto, sobre eso, ¿cierto? Evidentemente no hay ningún reparo. Yo no me estoy viendo por ahora en el comparado, estoy viendo la presentación que hizo el Ejecutivo. En el caso de lo que se eliminó por la Cámara, lógicamente, lo del goce de sueldo creo que quedó medianamente zanjado. Lo de la facultad de nombrar al jefe de la División de Probidad e Integridad como investigador, a mi juicio también. Respecto, todavía lo que se eliminó, la aclaración de expedito y adecuado con mayor razón. Y voy a ponerle por ahora un asterisco, ¿cierto?, al tema de la rendición ante el Congreso. Y quiero recordar que, como decía el ministro, está la rendición del fiscal nacional, pública, digámoslo de esa manera, y lo de la supraterritorial, que no cabe discusión, como decía el fiscal nacional, que es para eso, ¿ya? Luego, en lo que se incorporó, las nuevas reglas de suplencia, quedó aclarado a propósito de lo que señaló el fiscal nacional, el ministro y luego la senadora Sbergis, de que en definitiva estamos hablando de lo mismo y que la razón respondía a otro, no a la cuestión de los grados. La nueva causal de inhabilitación, esa yo le voy a poner un asterisco, pero entiendo que hay una explicación igual. Y a propósito de lo que decía el senador Araya, que creo que al final del día el argumento es el que motiva, ¿cierto?, al menos que todavía esté un poco en discusión. Luego se establece que determinados procedimientos de adquisición de bienes también, que se han reservado, la regulación del bono lo mismo, y por lo tanto, insisto, creo que es la rendición la que nos tendría con una mayor discusión. Si les parece, mañana partamos la votación. Siempre hay espacio para que cada uno pueda pedir la palabra, evidentemente, pero votando todo aquello o refiriéndonos a todo aquello donde tenemos acuerdo, que es el 90% del proyecto, para no ser más específica. Luego lo de armonización, los 4 artículos, señor secretario, para votarlos de una sola vez. Y luego en aquello que ya se produjo una pequeña discusión, pero más que todo aclarando, yo creo que estamos bien contestes en que son aportes más que cuestiones en las que podríamos entrar, y veamos, y ahí quiero pedirle al Ejecutivo sobre todo a lo mejor alguna propuesta, cómo podemos salvarlo de la rendición, porque creo que es importante dejar en claro que si bien en la LOC el fiscal nacional rinde, en la supraterritorialidad también hay una rendición, pero es bien específica, seguimos sin la convicción de que no exista esta rendición a las comisiones de Constitución en el Congreso. Yo creo que el tema de los contrapesos es importante, más aún, como decía el senador Durresti, cuando estamos hablando de una mayor dotación, por lo tanto, de mayor recursos al Ministerio, que duda cabe que nadie lo cuestiona que es necesario, pero me parece importante que se haya rendido, porque además sirve de instrumento, sirve de ejercicio para que cuando haya que nuevamente avanzar en un fortalecimiento a la institución, uno sepa que se ha estado haciendo, ¿cierto?,
durante el periodo. Así que, si les parece, nos ordenamos así para mañana. Voy a dar la palabra nuevamente. Ok, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.